vamos a estudiar la palabra de Dios, no solamente a leerla, porque de leer, mire, cualquiera la puede leer, pero el estudiarla habla de venir y buscar la guía del Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, pero que también nos podamos, que sea la revelación del Espíritu Santo para que nos hable en nuestra vida, y obviamente que nosotros le demos una respuesta favorable de lo que Él nos demanda, de lo que Él nos pide. Y obviamente que Él tiene planes de bendiciones para nuestra vida. Así de que, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8? El título de esta enseñanza se llama ¿Conoces tu origen? En este momento estamos compartiendo, estamos ya por culminar, la verdad no sé si este es el último. El Señor estaba poniendo en mi corazón otro mensaje, pero vamos a orar para que el Señor confirme. ¿Conoces tu origen? Y estamos hablando sobre nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, obviamente los hijos de Dios, y que para entender cuál es nuestra posición en el reino de Dios como nacidos de nuevo, como criaturas nuevas, porque dice la Escritura que los que están en Cristo nuevas criaturas son, y que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy vamos a tocar el tema para entender nuestro origen. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Y aquí quiero que vea el cuadro de que es el Señor Jesús caminando, y dice que hay una multitud que le seguía. Y en ese sentir, en ese pensamiento, pues imagínense que el Señor voltea hacia atrás y da una declaración. Y leemos el versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo os hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: vosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta ahí. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias. Gracias nuevamente, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra que quieres hablarnos, Señor, directamente al corazón, y que tu palabra, Señor, penetre, Señor, y divida nuestra alma y nuestro espíritu, para que nos hables al espíritu, porque tu palabra es espíritu y es verdad. Y que es a través de tu Santo Espíritu que podemos entender, discernir estas palabras, mi Dios, y que cobren sentido, Señor, no solamente en el puro sentido común, sino también espiritualmente, mi Dios, que podamos discernir y hacer una separación, mi Dios, para que podamos corresponderte, mi Dios, con lo que tú nos demandas, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí el Señor Jesucristo, pues obviamente que está hablando con los que habían creído en Él, los que le seguían, dice la Escritura. Y
les dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Significa que también habla de falsos discípulos, que hay gente que le sigue pero no son discípulos, o más bien son falsos discípulos, si no, no mencionaría verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo aquel que no dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El que está en el camino, pues obviamente no se pierde, porque va en el camino. Isaías menciona, dice, el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque hay un camino de santidad. Pero también dice que Él es la vida. El que no tiene la vida, pues obviamente lo opuesto a la vida es la muerte. Ahora, Él les respondió, el linaje de Abraham le dijeron, de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí ya se les había olvidado de que habían sido esclavos de Faraón por más de 400 años en Egipto. Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, dice Pablo en Romanos capítulo 6, sea de pecado para perdición o sea de justicia siguiendo la verdad. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Bueno, pues hay gente que la libertad, no estamos hablando de estar fuera de una cárcel o de una prisión, sino de la libertad que hay en el corazón. Porque mucha gente puede estar aquí afuera disfrutando de una libertad, no tiene grilletes, no tiene cadenas, no está detrás de las rejas, pero es prisionero tal vez del alcohol, de la amargura, el resentimiento, la avaricia, la codicia, y son esclavos del pecado. Pero aquí dice, así que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham. Sí, porque los judíos vienen de Abraham. Entonces les está aclarando, si yo sé que vienen de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mí, del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Aquí está marcando una diferencia. ¿Quién es el Padre de Jesús y quién es el Padre de los judíos, de los que habían creído en Él? Imagínense. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué significa? Bueno, que las obras que hacía Abraham evidenciaban a quien había creído. Por eso se le conoce como el Padre de la fe. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Nuevamente sigue haciendo una diferencia. ¿De quién es él? ¿De quién es hijo? Y de quiénes son hijos. Hijos ellos. Dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Vemos cómo Jesús no niega su identidad, su origen. O sea, Él sabe de dónde viene. Dice, y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué entonces no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí ya no lo dice con metáforas, con alegorías, lo dice claramente. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Ahora, lo dijo Jesús, no lo dijo el pastor, lo dijo Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando habla de, la Escritura nos habla de cuando el Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, a aquel fariseo que vino a preguntarle, y viene y le dice, sabemos que vienes de Dios. Pero dice, y Jesús le contesta, dice, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, le dice, ¿qué? ¿Acaso tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No. Dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible, hermanos. Imposible que una persona no salva, no justificada por el sacrificio de Cristo, pueda entrar al reino de Dios. No existe un purgatorio. No hay una evidencia bíblica que nos hable de un purgatorio. Y lo digo con mucho respeto, pero con autoridad. Dice, entonces, él está haciendo la diferencia donde, no, ustedes son hijos de su padre el diablo. Cuando habla del diablo, está hablando también de el que es nacido de la carne.
El que es nacido de la carne, carne es. Y Pablo nos dice que, y manifiestas son las obras de la carne: hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, borracheras, orgías, todo, y dice, cosas semejantes a estas, las cuales los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es imposible que entren en el reino de Dios. Y pues por eso que les dice, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque él, pues su esencia es la mentira. El que es nacido de la carne no tiene otra alternativa más que pecar, porque es de la carne. Y todos somos de la carne. Nadie nació de una piedra, nadie nació de un animal, de una planta. No, nacimos de la carne. La Escritura nos dice que todo se reproduce según su género. Las bestias, los peces, las aves, según su género. Pero el ser humano se reproduce según su género, igual. Pero el hombre, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios en el Edén, en ese momento murió espiritualmente. Y todos nacimos con el pecado original, con la muerte. ¿Por qué? Porque todos pecamos, no hay justo ni aun uno. La Escritura es muy clara, por eso dice que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha cometido un pecado? Un solo pecado nos apartó de la gloria de Dios. No es de que poquito. No, pecado es pecado. ¿Amén, hermanos? Okay. Quiero aclarar eso. Y todos heredamos el pecado original. El pecado original no es de que exista la genética del pecado, sino que está hablando de que no estamos hablando biológicamente, sino que estamos hablando algo más allá, que está hablando de lo espiritual. El ser humano la personalidad, o el ser humano está hablando de que somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, cuando Dios le dijo, si comes del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y en ese momento que probó del fruto prohibido, murió. Y Dios le había dado la indicación a Adán, no a Eva. Eva fue engañada. Sin embargo, pues también pecó y murió espiritualmente. Pero al que le dio la orden fue a Adán, y el pecado entró al mundo por un hombre. Y en ese momento, pues transmitió el pecado a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque en la unión de un hombre y una mujer, ahí ya transmite que el pecado, algo que no se ve ni biológicamente, no pueden encontrar ahí en el microscopio, aquí está el gen del pecado. No hay, no existe. Pero sí se transmite la muerte espiritual. Lo que significa es la tendencia al pecado. No podemos rechazar el pecado porque ya está dentro de nosotros. ¿Me explico, hermanos? Mire, usted no puede abrir una persona, aquí está el pecado, vamos a sacarlo. No se puede. Déjeme continuar. Todos tenemos un origen. Nadie apareció de la nada. Todos fuimos procreados por nuestros padres biológicos de sangre. En la concepción se da con la unión de un hombre y una mujer. Ahora ya existe a través de la ciencia la inseminación artificial, pero es obviamente con la participación de un hombre. ¿Amén? Porque está hablando de 23 cromosomas de cada uno, hombre y mujer. No puede ser mujer con mujer, no, o hombre con hombre, no. Tiene que haber esa unión, que ese óvulo sea fecundado, entonces ya. Y en la relación sexual, obviamente que es la participación de hombre y mujer para que se haga la concepción. Y obviamente somos concebidos, y en ese momento pues ya, mire, en ese momento de la concepción, aunque las dos, el padre y madre, tengan diferente tipo de sangre, el bebé o la criatura ya viene con un tipo de sangre diferente. A veces que puede ser igual, pero mire, es diferente. Y se va desarrollando, se va gestando en el vientre de su madre, y ahí va creciendo junto con una personalidad. ¿Me explico, hermanos? Es diferente, o sea, y desde ese momento, desde la concepción, de ese momento, para Dios ya es una criatura. Amén. No es hasta que nazca, como dijo un presidente, no, hasta que nace es que ya es un ser humano. No, para Dios ya es desde que fue concebido. Ahora,
Y por lo general todos tenemos un acta de nacimiento, donde, después que nacemos por supuesto, donde queda registrado nuestro origen, de dónde venimos. Ahí en el acta de nacimiento dice dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, de dónde nacimos, y eso nos da una identidad de nombre y apellido, de cultura, de raza, de nacionalidad, y esos generales también se manifiestan biológicamente con nuestro ADN. El acta de nacimiento, cuando ya nació el bebé, entonces ya lo llevan al registro civil, y ahí en el registro civil, ¿no? Pues ¿quiénes son sus padres? No, pues aquí, de dónde nació, a qué hora, y ya queda el acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento nos puede servir para ir a solicitar un pasaporte, para inscribir a nuestros hijos en una escuela, porque está marcando su identidad, de dónde viene, que es mexicano, pues, obviamente si es americano, lo que sea. Pero el acta de nacimiento es un respaldo donde nos dice nuestros generales, nuestros orígenes. Y una persona que eso habla de una identidad. Identidad significa el ID, como la licencia que usted ahí le dice su nombre, su apellido y qué nacionalidad tiene tal vez, o qué sé yo, al igual que un pasaporte o un acta de nacimiento. Así también, porque una persona que no conoce a su padre, no tiene identidad, no puede ir a solicitar porque no supo dónde nació, no conoció a sus padres, no tiene una forma de respaldar sus orígenes. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, nueva naturaleza tenemos. Lo que dice la Escritura, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, hemos en nuestra naturaleza como seres humanos, pues biológicamente todos tenemos un libro, lo que se conoce como el ADN, donde nos habla de nuestros orígenes. Alguien que se dedica a estudiar el ADN, no, pues tu abuelito era esto, y pueden encontrar hasta nuestros ancestros, que nos relaciona de forma inequívoca quiénes son nuestros padres, aún con nuestros rasgos físicos, como rasgos faciales, estatura, color de piel. Se va evidenciando esa identidad al ir creciendo, al ir, obviamente, pues irnos desarrollando. La identidad también se manifiesta biológicamente en el carácter, la conducta, muchas de las veces. Esto tampoco es que siempre sea así. ¿Por qué? Porque recuerde de que nosotros imitamos, o de alguna manera se manifiesta lo que son nuestros padres, porque por el ejemplo. Puede ser un mal ejemplo, ahora sí que cada quien decide seguir el mal ejemplo o un buen ejemplo. Usted sabe que la manzana no cae lejos del árbol, y si una persona que está creciendo en un hogar donde todos son maldicientes, terminará diciendo maldiciones. ¿Me explico, hermanos? Es sentido común, nada más. Ahora, pero la influencia que tienen nuestros hijos es por cómo nos conducimos y nos relacionamos con los demás. Y aquí habla de el carácter, la conducta. Entonces, obviamente que un niño crece en un hogar cristiano, va a aprender de principios y valores cristianos. Amén. Pero si no, pues imagínense todos maldicientes, todos con música del mundo, todos así. ¿Qué espera que haga ese niño? ¿O cómo se va a desarrollar? Con lo que aprendió, con el ejemplo que le dieron. Una cosa es la enseñanza. La enseñanza es lo que sale de nuestra boca, pero lo que va a arrastrar más es el ejemplo que les demos. ¿Se imagina el padre de familia? No andes tomando, porque yo sí, pero tú no. No, pues no hay coherencia en las palabras, o no hay un respaldo. Nos identificamos con nuestros padres en la forma en que reaccionamos a diferentes situaciones que se presenten. Por ejemplo, hay algunos padres que son muy enojones. ¿Qué cree que va a hacer el niño? Y más si ve al papá aventando todo, la mamá aventando las cacerolas, los platos, todo, quedó todo quebrado ahí por un enojo, un berrinche tal vez. ¿Qué cree que va a hacer el niño o la niña?
aventando la muñeca, descendiéndola acá, así, porque es el ejemplo que se le está dando. Obviamente que no siempre, por eso cada quien decide, pero nos identificamos con nuestros padres en la forma en que reaccionamos a diferentes situaciones que se presenten. Puede ser el enojo, puede ser la alegría, puede ser la tristeza o el temor. Son las 4 emociones que tiene el ser humano. Obviamente que hay más, pero aquí se relaciona toda la esencia del ser humano en estas 4 emociones: el enojo, la alegría, la tristeza y el temor. Y muchas veces con nuestro nombre, nuestro apellido, nos prejuzgan para dar un calificativo de nuestra persona. Por ejemplo, Isaac, hijo de Abraham. Abraham lo conocían como un hombre justo, honorable. Bueno, así conocieron a Isaac. ¿Me estoy explicando? Porque por el ejemplo. Por eso hay veces de que si usted llega al rancho y tal vez los ancianos le preguntan, ¿de quién es hijo? ¿Por qué? Porque lo van a relacionar. Oiga, aléjate de ese Judas, o de ese mentiroso, o de ese ladrón, hijo del Chapo, o qué sé yo. Pero los fantasmas de nuestros padres nos van a perseguir. Ahora imagínense si es un hombre de Dios, que es íntegro, que es justo, es alguien que respeta la palabra de Dios, no perfecto, porque todos somos imperfectos. Obviamente que hasta, imagínese que usted tenga su hija, su jovencita, y que le presenten al hijo del pastor, ay, no se crea, no, pero que le presenten a alguien que su papá da testimonio de una vida nueva. Entonces, no, sí, que puede ir al cine con él, pero se imagina que es hijo del chupacabras o hijo de, no sé, del Chapo. No, te acerques, ¿no? Y cierra la puerta y pone candados y de aquí no sales. ¿Por qué? Porque no lo quieren relacionar con esa persona por el apellido, por los orígenes. ¿Me estoy explicando? Sí. Ok. Muchas veces con nuestro nombre y nuestro apellido nos prejuzgan para dar un calificativo de nuestra persona. Y entrando un poco más al tema, el Señor Jesús marca una diferencia de identidad entre los judíos y fariseos y la de Él. El Señor Jesús les deja claro cuál es el origen de ellos, más allá más allá del biológico o el étnico, que vienen de los judíos de Israel, de Abraham, los hebreos, todo eso. Él les habla de la esencia de sus personas. Recuerde que somos espíritu, cuerpo y alma. No existe un gen que se relacione con el pecado, como no se puede encontrar genéticamente un gen de la moralidad. No, es buena persona. A ver, en la autopsia encuentren el gen de la... No. A mí me estuvieron sacando mucha sangre y nadie dijo, ay, mira aquí qué santo es. No. O qué tan obediente. No, tampoco. O tampoco dijeron, mira aquí está un hijo del diablo. No, porque genéticamente no hay un gen que nos relacione ni con el pecado ni con la obediencia. Lo que nos va a relacionar es la sujeción que tengamos a la palabra de Dios, cómo reaccionamos. ¿Me explico? Y lo que nos va a relacionar a todos los seres humanos es que todos nacimos de la carne. Nadie nació de un perro, de una relación, no, de un extraterrestre, no. Somos nacidos porque fuimos concebidos en los 23 cromosomas que aportaron nuestros padres, papá y mamá. El esperma, digo esto con mucho respeto, y un óvulo que fue fecundado. Es la única manera que puede haber una concepción. Amén. Es por eso de que el Señor Jesucristo, la Escritura dice que cuando José, después que se desposó con María, cuando la recibió, aún a sabiendas de que pues no, él no era el padre biológico, él la aceptó, la recibió y asumió su responsabilidad con justicia y sabiendo de que no era su hijo, pero con la revelación de que era del Espíritu Santo, porque le dijo, lo que en ella es del Espíritu Santo es. Si José hubiera tenido relaciones, dice que cuando nació, la Escritura dice que y no conoció a María después que nació su primogénito. Así lo dice en los evangelios. Aquí lo que significa es de que no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació su primogénito. Ese hasta habla de tiempo y distancia.
significa que ella se mantuvo virgen y no tuvo relaciones sexuales con su marido hasta que nació su hijo primogénito. Y si dice primogénito, significa que hay un segundo, un tercero, un cuarto, qué sé yo, cuántos haya tenido. Bueno, la escritura nos dice de cuántos hermanos tuvo y hermanas. Pero, a diferencia de Jesús, dice que es el unigénito Hijo de Dios, el único hijo que ha tenido Dios, porque salió de Él. Dice, yo salí de Él y vuelvo a Él. Entonces, aquí vemos la diferencia. Si José hubiera tenido relaciones, hubiera transmitido el pecado, no genéticamente, sino espiritualmente. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre es quien transmite el pecado. Eso no significa que la mujer no sea pecadora. No se justifica. No. En todos hay pecado, pero es el hombre en la concepción quien transmite el pecado. Pablo dice, el bien que quiero hacer ese no hago, mas el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Porque ahora reconozco que el pecado mora en mí, en todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Nosotros no tenemos otra alternativa en la carne más que pecar. Lo único que podíamos hacer, pecar. Lo único que aportamos para la salvación fue el pecado. Por eso vino el Señor, para salvarnos de la condenación, porque la paga del pecado es muerte, punto. Nada que ya mero, ya casi, no, punto. No hay otra, no hay justo, no hay uno, no hay quien se acerque a Dios, dice, porque no hay temor a Dios. Ahora, Él les habla de la esencia de su persona. Recuerde que somos espíritu, cuerpo y alma. No existe un gen que se relacione con el pecado, como no se puede encontrar genéticamente, biológicamente, un gen de moralidad en sí. Lo que sí existe es una ley escrita en los corazones de todos los seres humanos que tenemos, que da testimonio a nuestra conciencia, usándonos o defendiéndonos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué significa esto? Bueno, todos y a cada uno de nosotros, Dios nos capacitó en el disco duro, para entenderlo, la conciencia. Todos sabemos que robar es malo. ¿No sabía? Tantas revelaciones, pastor. No, todos sabemos que matar es malo y que no necesitamos ni la Biblia, porque Dios nos capacitó con la conciencia. Tanto así de que hasta el niño que hizo algo malo esconde la mano. O dice, yo no fui. O yo no me lo comí, y chocolatote, así no. Porque en esencia, bueno, todos somos pecadores, pero la conciencia es quien nos dicta. Una persona hace el mal y sabe que hizo mal. Es más, cuando llega con un ramote así de flores, hasta ella dice, algo hiciste, varón. Porque su conciencia lo delata. O cuando se empiezan a justificar, sea él o sea ella. Porque el pecado mora dentro de nosotros. Dios nos capacitó con una conciencia. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos los seres humanos nacimos con el pecado original, lo que se entiende como la tendencia al pecado. Y como todos pecamos, estamos evidenciando que nuestro padre es el diablo. Pastor, ¿ya me dijo hijo del diablo? No, yo no, te lo está diciendo Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mi intención no es defender a nadie. Mi intención es de que reconozcamos que somos nacidos de la carne, y en la carne está el pecado, hermanos. Si usted dice, no, yo no tengo pecado, dice que aún como cristianos seguimos pecando, hermanos, porque estamos siendo regenerados. Es Dios Padre en la creación, Dios Hijo en la restauración y el Espíritu Santo en la regeneración. Estamos siendo transformados. Todos vamos en un crecimiento, estamos obedeciendo cada vez más, obviamente siguiendo al Señor. Entonces, aquí habla de todo, el pecado está en todos. Aquel que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, dice en la epístola de Juan. Porque estamos evidenciando que nuestro padre es el diablo.
Cada vez que peca, y imagínense, una persona que miente todo el tiempo, ¿qué está evidenciando quién es su padre? Dios. Dios no miente. No salpique, dice Dios. No me salpiques a mí, no. Tú estás mintiendo. El Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Punto. Amén. Ahora, si estamos mintiendo, cada vez que mentimos nos parecemos más al padre de mentiras. Por eso dice, no, él miente desde el principio porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, porque peca desde el principio, fue por eso que el Señor Jesús les habla a los judíos que habían creído en él y le seguían, como también a los fariseos que querían matarle. Es por eso que de nada sirve seguir a Jesús toda la existencia de nuestra vida si no nacemos de nuevo. Para algunos, creen que venir, lo digo con respeto, creen que algunos por venir a la iglesia ya se limpiaron. No, tienes que nacer de nuevo. Una persona puede estar creyendo toda su vida que es cristiano cuando nunca ha nacido de nuevo. Y cuando quiera entrar al reino de Dios, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque nunca naciste de nuevo. Tal vez porque nunca se te predicó el nacer de nuevo. Tal vez porque te dijeron, ven a Cristo y tus problemas se acaban. O ven a Cristo y tu negocio va a prosperar. No, tenemos que morir. No hay de otra, hermanos. Obviamente no literalmente, sino morir espiritualmente cuando estamos renunciando a nuestro yo. Por eso es el bautismo. El bautismo habla de muerte, sepultura y resurrección. Una persona que dice que cree y no se bautiza, caray, eso dudaría de que está entendiendo o no le han predicado el evangelio. Porque tenemos que seguir a Jesús en justicia. Si Él es el camino, Él se bautizó. Y es para que se cumpla toda justicia. No porque Él haya pecado, sino porque nos está dejando el camino para que le sigamos. Cuando dice el bautismo, está hablando, dice, el que creyere y fuere bautizado, que se fuere bautizado en el nombre de nuestro Señor, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los judíos sí les dice, ustedes bautícense en el nombre de Jesús. Pero si usted no es judío, usted tiene la responsabilidad de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice, ir a todas las naciones. Habla de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Si hubiera sido a los judíos solamente, pues dice dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No quisieron nada con Jesús. Entonces, Jesús murió, y como murió, ya no estaba obligado a estar con los judíos solamente. Por eso, la mujer casada está sujeta a su marido mientras vive. Ya cuando murió su marido, pues ya no tiene que hacerle lonche, ni plancharle, porque ya se murió. Pero sí, ahora sí ya pueden mirar a otra persona y no va a pecar. ¿Me explico, hermano? ¿Sentido común? Así también, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. He decidido voluntariamente morir al pecado, morir a mi yo, morir al mundo, morir al padre que es el diablo. Ahora tengo un Padre celestial. Aquí habla de una nueva identidad. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ahora sí me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Ahora, repito mi comentario. Es por eso que de nada sirve seguir a Jesús toda la existencia de nuestra vida si no nacemos de nuevo, muriendo en nuestra naturaleza que heredamos de nuestros padres naturales, y nacer ahora de Dios por medio de la fe en Jesucristo y su obra salvadora en la cruz para todo aquel que cree. Nicodemo, en esa conversación donde viene Juan 3:16, en esa conversación, Nicodemo, cuando escuchó, tienes que nacer de nuevo, él lo razonó. Porque mire, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. Nadie. Por eso dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua simboliza la palabra de Dios, y el Espíritu es la revelación del Espíritu Santo que nos redarguye y nos compunge de pecado, de justicia y de juicio, para que vengamos al conocimiento. No hay otra manera, hermanos. Tiene que ser por agua y el Espíritu. Ahora, Nicodemo lo razonó, lo meditó. Tengo que entrar
Y luego cuando le dice, de tal manera amó Dios al mundo, y Nicodemo como judío, como fariseo, tal vez meditaría, que no es solamente la salvación prometida y las promesas para el pueblo de Dios, sí, pero lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, porque si lo hubieran recibido, ahí se hubiera terminado todo, hermanos. En ese sentir, pues Nicodemo lo razonó, lo entendió y decidió creer, y lo mostró con sus obras como evidencia de que ya había nacido de nuevo. ¿Cómo? Bueno, dice que cuando ya fue crucificado el Señor Jesucristo, Nicodemo ayudó a José de Arimatea para sepultar el cuerpo de Jesús. Ya no le avergonzó, no estuvo a escondidas, porque dice que cuando fue a conversar con Jesús, fue de noche, a escondidas, que nadie lo viera. Pero aquí ya no le importó, he nacido de nuevo, he creído, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda. ¿Por qué? Porque ya estábamos perdidos, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no teníamos vida eterna, teníamos la condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree no verá más que la ira que está sobre él. Todos los seres humanos están bajo la ira de Dios. Lo único que lo detiene es la gracia. Que en este momento, que después de que el Señor Jesucristo dijo, consumado es, en ese momento comienza la gracia, la dispensación de la gracia. Y hay un tiempo limitado, como en los días de Noé, que era pregonero de justicia y predicaba, arrepiéntanse, ayúdenme aquí a construir. No, evidencien no hubo más que 8 que se salvaron. Ahora, el Señor Jesús sabía de dónde venía y quién era su Padre. Fue Él quien dio a conocer al Padre con lo que decía y con la forma en que vivía. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, el unigénito. Significa que es el único. Nosotros ahora como cristianos somos hijos de Dios adoptados, según Pablo en Romanos capítulo 7, que hemos recibido el espíritu de adopción por medio de la fe en Jesucristo. Cuando dice Pablo en Romanos 5, dice, ahora tenemos paz para con Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo opuesto a la paz? La guerra, el descontento. Y Dios está enojado con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos violado sus mandamientos. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque ya estaba condenado. Es como en mi labor, en mi trabajo como soldador, como fabricador, a veces que me traían algo para soldar, pues lo único que puedo hacer es arreglarlo, y ya está todo descompuesto. Es lo mismo que hizo Jesús. Ya todo el globo terráqueo, la humanidad estaba desordenada. ¿Cómo estaba el mundo, el globo terráqueo, cuando Dios la creó? Dice que estaba desordenada y vacía. Y dijo, sea la luz. Dios fue poniéndolo en orden. Y la vida del ser humano estaba desordenada y vacía. Y no es hasta que vino Jesús para ordenar la vida del esposo, la vida de la esposa, de los hijos, de todo ser humano, al que cree. ¿Qué necesito hacer? Creer. Las obras no salvan a nadie. Ahora, como crees, ahora se va a evidenciar con lo que haces, cómo vives, cómo te relacionan los demás. Si te ven en el baile, si te ven adulterando, si te ven robando, y es lo mismo que le estás enseñando a tus hijos. Pero si estás aún en tu naturaleza luchando ahí con el pecado, pero te apartas del pecado, bueno, ahí estás, hay una lucha interna en todos los seres humanos. Hay algunos que están batallando con dar el perdón. ¿Por qué? Porque les duele, aunque lo entiendan. Hay algunos que no pueden dejar el cigarro, porque es que hay las 3 Marías y no sé qué tanto. El punto es de que batallan. Hay algunos que batallan. Yo tengo mis luchas, hermanos. Tengo mis luchas, pero gracias a Dios, porque Dios me fortalece. Ayúdame, Señor, en estas luchas. No hay ser humano perfecto, hermanos. El único perfecto fue Jesús. Ahora, se va a evidenciar con lo que vivimos, con lo que hacemos, si tenemos fe o no. Ahora dice la Escritura que somos adoptados si es que padecemos juntamente con Él.
¿Qué significa esto? Bueno, Pablo lo dice en Romanos 7, dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él dice, miren, dice esto, hey, calcula el costo por seguirme. El que quiera seguirme, tome su maletín lleno de dinero y sígame. Tome su cultura, su tradición y sígame. No, dice, tome su cruz, su muerte. Es cargar nuestro yo, nuestra carne. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Y los cristianos tenemos otra alternativa que no tienen los del mundo. Porque ellos no tienen otra alternativa más que pecar, porque esa es su naturaleza. Y todo se reproduce según su género. Y ya mencioné lo que dice Pablo. Manifiestas son las obras de la carne: hechicería, enemistad, pleitos, celos, idolatría, borrachera, todo eso. Ahora, mas el que es nacido del Espíritu, nueva naturaleza tiene, que es el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Esto solamente lo pueden dar los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque han recibido una nueva identidad. Son criaturas nuevas, han nacido de nuevo. Y los cristianos tenemos doble naturaleza. Y en esa doble naturaleza pues está luchando el espíritu y la carne. Y la carne siempre va a estar peleando. No te dejes, contéstale y róbatelo, llévatelo y esto. Y el espíritu dice, no lo hagas. E intercede por nosotros. Ahora, nosotros ahora como cristianos somos hijos de Dios adoptados, si es que padecemos juntamente con Él. Si guardamos, si retenemos, si perseveramos, si mantenemos, si permanecemos en Él. En esa nueva identidad, y no como una condición, sino como una evidencia de que hemos creído. Son requisitos que se dan por sí solos, de una forma natural, en una nueva identidad. Por ejemplo, a un pez no le tienes que enseñar a nadar, porque ya esa es su naturaleza. Un hijo de Dios que se alimenta de la palabra de Dios va a crecer como hijo de Dios. Y se va a ver evidenciado en las obras que hace, cómo habla, cómo camina, cómo se comporta, cómo reacciona. Y eso se va a ir viendo. Obviamente todos estamos en un proceso. Y en ese proceso pues vamos, a veces tropezamos, a veces caemos, pero si alguno de nosotros cayere, dice Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Y vuelve nuevamente la comunión con Dios. Si confesamos nuestro pecado, porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Hablo de una forma natural. Mire, el manzano, el árbol, no se va a esforzar para dar manzanas, porque esa es su naturaleza. ¿Me explico? Voy a dar una manzana. No puedes, si no eres manzana. Y un hijo de Dios no se va a esforzar, obviamente que hay un esfuerzo, pero en obedecer. Pero no se va a esforzar en obedecer la palabra de Dios, porque ya está capacitado con él. Dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos. Antes no podías. Tenías que hacer un juramento para dejar de tomar, pero de pasar el juramento y otra vez. Lo digo en mi persona. Pero ahora sí puedo. ¿Qué tuve que hacer? Simplemente creí, recibí el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me redarguye, me compunge, y tanto así de que no necesito una copa para vivir bien. No necesito un cigarro, no necesito nada obviamente para vivir a Cristo. Y obviamente pues habla de esa naturaleza, de esa nueva identidad, y que no nos esforzamos, simplemente de una forma natural. Mire el contexto para entender que Jesús nunca negó su identidad. En el mismo capítulo 8 dice que, si va conmigo, bueno, del versículo 1 hasta el 11 nos habla cuando a Jesús le trajeron una mujer que había sido encontrada en adulterio, y Él la perdonó, lo que se conoce como la mujer adúltera, y que Él la perdona, y es cuando Él dice, si alguien está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero bueno, aquí sigue la misma conversación con los judíos, con los fariseos.
Y quiero que vea ese cuadro, porque el capítulo 8 continúa por donde empezamos. Y por eso quiero que entendamos a quién se estaba dirigiendo Jesús. Dice que a los fariseos, a los escribas que le trajeron a esa mujer. Y ya él la perdona. ¿Quién te condena, mujer? Nadie, Señor, ni yo te condeno. ¿Y qué le dice? Ve y cobra mejor. No, le dijo, ve y no peques más. Amén. Ok. Dice versículo 2 en adelante, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿a quiénes? A los mismos, a los que le seguían, pero también a los fariseos y a los escribas y a los judíos que estaban ahí. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después de Juan 3:16 dice, y él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque ya estaba condenado. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice, por eso no vienen a la luz, no vienen a la palabra, no vienen a la iglesia, para que sus obras no sean reprendidas. No, ¿para qué voy? No, ¿para qué? Porque no vienes porque te van a hablar de tu pecado. ¿Me explico, hermanos? No estoy atacando a nadie, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ahora, sigue diciendo, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mire cómo él no niega su identidad, él no niega su origen. Hoy en la mañana estaba compartiendo, después de que el Señor Jesús en su adolescencia fue llevado a Jerusalén, y ahí dice que sus padres ya de regreso se quedaron ahí, ellos se fueron en esa caravana, pero creyeron que su hijo iba con ellos, pero regresando, dice, no lo encontraron, y regresan a buscarlo, lo cual lo encuentran ahí con los maestros de la ley, y le dice María, madre de Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, nos has angustiado tanto, estoy parafraseando, nos angustiaste a mí y a tu padre. Pero Jesús sabía que José no era su padre, porque le contesta, ¿por qué me buscáis? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Él sabía quién era su padre. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, obviamente que se honra la obediencia de José, porque que asumió su responsabilidad de padre postizo. Él sabía que no era su hijo, él no había tenido relaciones con María, pero él asumió esa responsabilidad. Pero Jesús sabía quién era su padre, su verdadero padre. Entonces aquí sigue diciendo, dice, acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Según qué? Es que viene de los judíos, es que viene... No. Yo vengo del Padre Celestial. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no juzgo yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mi Padre conocéis, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, sino a mí si a mí me conocierais, también a mi Padre conocerías. Él no está negando quién es su Padre. Él conoce su identidad, de dónde viene. Y aunque no haya un acta de nacimiento que diga, vale, nacido de Dios, hijo de Dios, no. Porque estamos hablando espiritualmente. Y es por eso que él está diciendo con toda honestidad, yo sé de dónde vengo, yo sé quién es mi Padre. Le preguntan, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo contigo y no has visto al Padre en mí y yo en el Padre. Porque eran lo mismo. Me estoy explicando, y no estoy hablando de esa doctrina de solo Jesús, no. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas.
enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Desde aquí les está diciendo, les está hablando de una diferencia. Ustedes son terrenales, ustedes son de la carne. El que es de la carne, carne es. Mas yo soy del Espíritu. Porque el ángel Gabriel le dijo a José, lo que en el vientre de María está, del Espíritu Santo es. ¿Me estoy explicando? O sea, Jesús sabía de dónde venía. Dice que, bueno, hablando de su padre, decían entonces los judíos, ¿acaso, vosotros sois de abajo? Versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Señor Jesucristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí. Nadie puede negar la cruz de Cristo. Por eso hasta el tiempo se dividió antes de Cristo y después de Cristo. Nadie puede pasar por alto a Cristo en la historia. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y nuevamente comenzamos con lo mismo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es el mismo cuadro donde está Jesús hablándole a todos los judíos, a todos los que le seguían, a los fariseos y a los escribas. ¿A quiénes? A todos los seres humanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Los que le estaban escuchando en ese momento, por supuesto. El Señor Jesús habla de un antes y un después en el momento en que ellos no entendían, pero llegaría el momento que conocerían, pero ese conocimiento no significa que lo entendieran. Habría algunos que al oír a Jesús en la cruz decir Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, Él habla de esas 7 palabras o 7 conversaciones o 7 diálogos, 7 conversaciones que Él tuvo aún con sí mismo, con el Padre. Y en una de esas, Él dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, en tono de pregunta. Entonces, algunos conocían de las Escrituras, pero no entendían. Recuerden que los judíos tenían un velo por su desobediencia. Ahora, ellos dice que no le entendían, y algunos de ellos dijeron, está llamando a Elías, vamos a esperar para ver si viene Elías y lo salva. No entendían, aunque estaban viendo al que traspasaron. Y lo que les estaba diciendo el Señor Jesús, les estaba diciendo, vayan y lean el Salmos 22, porque el Salmos 22 es un salmo mesiánico que escribió David, donde comienza exactamente igual. Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y habla exactamente lo que pasó en la crucifixión, porque todos los toros de Basán me han rodeado, echaron suerte de mis ropas, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando exactamente lo que pasó en la crucifixión. Pero dice, en el mismo salmo está hablando de un sacrificio, de un dolor, pero que en el mismo salmo, que va así como en descendencia,
Hay un momento, dice, pero yo te alabaré, te glorificaré y enseñaré tu nombre a los que te siguen. Y empieza a subir. ¿Y qué cree? Después del Salmo 22 sigue el Salmo 23, donde el Salmo 23 ya habla, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La única manera que tú puedes llamar a Dios Padre como tu pastor es cuando entiendes el Salmos 22. Léalo como tarea, el Salmo 22 y el Salmo 23. El Salmo 22 nos habla de la corona de espinas. El Salmo 23 nos habla ya de la corona como rey. Pero también en el Salmo 24 nos habla del príncipe de pastores que vendrá con galardón. Lean los tres salmos y se va a impresionar. Aunque conocían los que estaban ahí delante de Jesús cuando fue crucificado, no entendían. Sin embargo, también había algunos que conocían, que no entendían, pero en su voluntad no querían aceptar la salvación por medio del Hijo de Dios, que prometía verdadera libertad si creían, como estábamos leyendo al principio. Y por eso él decía, si permanecen en mí, el que permanezca en mí, este será salvo, el que guarda. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando una persona cree en Jesús y cree en su sacrificio, en ese momento nace de nuevo. Está renunciando a sí mismo. En ese momento nace de nuevo, obviamente con todo entendimiento, que está renunciando. Y después de ese momento, pues ya usted ya es responsable de guardar, de retener su palabra. Porque una persona dice, si el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Y no lo está poniendo como una condición. El que permanezca hasta el fin, este va a ser salvo. Y hay gente que puede permanecer en una iglesia, pero sin ser salvo. Cuando dice, el que permanece es la evidencia de que he creído. Las obras que nosotros hacemos en el nombre de Jesús, no las hacemos nosotros. Es Cristo quien las hace a través de nosotros. Porque en nosotros hay pura iniquidad, hermanos. El que es de la carne, carne es. Y cuando hacemos algo bueno en el nombre de Jesús, es Cristo quien lo hace en su nombre. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces, vemos cómo habla de una condición, de permanecer, retener, guardar. Porque Dios no te quita la salvación, pero sí somos responsables de guardar, de retener, de perseverar. Porque habrá algunos que sí creyeron, pero, digo esto con mucho respeto, pero pues no leen la palabra, no tienen comunión con Dios, no oran, no nada. ¿Cómo me puedes decir? No, yo creí, sí, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, la evidencia de que hemos creído son las obras, porque las obras la fe sin obras está muerta. ¿Amén, hermanos? Ok, continuamos. Por ejemplo, Judas conocía a Jesús, entendía y aún así no quiso ser salvo. Al contrario, lo entregó. Y lo peor fue que después de tanto conocimiento por medio de Jesús, en esos más de 3 años en el ministerio de Jesús, aún así lo entregó traicionando al único que lo podía salvar. Recordemos que hay una lucha interna en nosotros, primeramente en nuestra mente, donde es difícil aceptar, reconocer nuestra condición de identidad sin Cristo. De que por naturaleza somos hijos de perdición por el pecado en nosotros. La Escritura dice que Dios ama, dice, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, porque si no recibís la disciplina del Señor, entonces sois bastardos y no hijos. Una persona que es bastarda, lo digo con mucho respeto, es porque no tiene una identidad, no sabe quién es su padre. Tal vez violaron a su mamá, esto con mucho respeto. Tal vez fue abusada, tal vez el papá cometió adulterio y nunca reconoció a ese hijo. Nunca fue a registrarlo ahí, sí, yo me hago responsable, soy el papá y le doy mi apellido.
es que si no tiene un padre, un origen, entonces es bastardo. Y hasta la gente lo dice, ay, vale, el bastardo aquel. Le digo esto con respeto. O sea, ahora déjeme le digo esto, que nadie es una casualidad. Aún si alguien haya sido concebido por una violación o algo así, en el plan de Dios, todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Amén. Amén, hermanos. Por eso no estoy trayendo ninguna condenación a nadie. Ahora, recordemos que hay una lucha interna primeramente en nuestra mente, donde es difícil aceptar nuestra condición de identidad sin Cristo, de que por naturaleza somos hijos de perdición por el pecado en nosotros, que el que es nacido de la carne, ¿quién? Todos nosotros, carne somos. Y los que andan en la carne no tendrá otra alternativa que vivir según su naturaleza, según su identidad, y no heredará el reino de Dios. Punto. No es de que ya mero, pastor, ya casi, no. La salvación se lleva un instante. La santidad se lleva el resto de nuestra vida. Pero simplemente, ¿qué debo hacer, pastor? Creer. Nada más. Que has violado sus mandamientos y que hay una deuda delante de Dios porque has robado, has mentido, te has postrado imágenes, te has hecho imagen y semejanza y todo eso. Has robado, has mentido, no matarás, no dirás falso testimonio, no esto, no lo otro. Entonces, si hemos violado los mandamientos morales de Dios, somos culpables. Punto. No es de que ya mero, ya casi, pastor, voy a ser pecador. No, ya eres pecador porque el pecado mora dentro de nosotros. Es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Dios creó al hombre sin pecado en la creación. Cuando creó al hombre y a la mujer, y dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y descansó. Y dice Salomón, dice, solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos decidieron hacer el mal. Eva decidió, fue engañada, pero decidió. Adán decidió, aún a conciencia de que sabía que iba a morir. A él no lo engañaron, a ella sí. Ahora, Dios creó al hombre sin pecado, recto, pero ellos decidieron hacer el mal. Distorsionamos la imagen de Dios en nosotros por causa del pecado y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, quien nos lleva al Padre en Él, con una nueva identidad en Cristo, al creer en su obra redentora en la cruz. El que cree en Él, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que no cree no verá más que la ira de Dios que está sobre él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Él nació con una identidad. Obviamente que para entender la parábola del hijo pródigo, son 3 parábolas que hablan de lo mismo. Es por eso que el Señor Jesucristo en esa enseñanza dice, otra vez os dijo. Y empezó a decir, un hombre tenía 2 hijos, el cual uno de ellos le dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú para mí estás muerto. No está respetando al Padre. Entonces le dice, dame la parte que me corresponde. Y el Padre, juntándolo todo, lo repartió a ambos hijos, a los 2. Y dice la Escritura que el hijo menor se fue despilfarrando todo, fue y vendió todo para vivir perdidamente. Y anduvo ahí, como nosotros, hermanos, desaprovechando nuestra vida sin Cristo, en el pecado, adulterio, borrachera, todo lo que usted se puede imaginar. Ahí andábamos. Dice que el hijo pródigo llegó a lo más bajo. Como judío, imagínese estar alimentando a los cerdos. En ese momento, o sea, él había perdido su identidad. O sea, no dejó de ser hijo del padre que era un acaudalado o un hacendado, tal vez. Es una parábola. Pero que era muy rico. Porque tenía empleados. Y dice que en ese momento reaccionó. ¿Cómo dice? Yo que ando batallando acá en el pecado, acá en el baile. Yo que ando batallando acá de andar robando. Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo acá mendigando las migajas hasta con los cerdos. ¿Me estoy explicando, hermanos?
lleve esto al pensamiento, y a su corazón, donde ese hijo reaccionó y él dice: he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, volveré a la casa del padre. Y dice que él no esperó, aventó tal vez la pala y se regresó. Habla de una conversión. Por eso dice Pedro: arrepentíos y convertíos al Señor, para que vengan tiempos de refrigerio, para que seamos perdonados. Porque ¿de qué serviría decir: sí, yo me arrepiento, pero sigues en adulterio, sigues robando, sigues mintiendo? Eso no es una conversión. Esto es simplemente una forma, cambiar de forma de pensar, pero no han nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando? Sí. Ahora, mire, cuando el hijo pródigo dice que volvió como arrepentido, dice que iba llorando. Bueno, se puede entender y puede imaginarse usted el cuadro cuando dice que su padre, viéndolo de lejos, él se abalanzó. Él no esperó que le dije: ve, pon ahí uno de los criados para que me diga cuándo va a venir mi hijo. Él sabía que iba a regresar su hijo. Porque ¿sabe qué? Su voluntad se lo llevó, pero también su voluntad lo trajo. Así también nosotros, hermanos. Yo estoy aquí por lo que Dios hizo en mí, pero yo voluntariamente decidí. Cada quien decide, hermanos. Yo predico, enseño, y cada quien decide. Nos muestran a Jesús como nuestro Salvador, y cada quien decide. Los que vieron a Jesús crucificado, unos decidieron seguir a Jesús y otros no. Los que iban junto a Jesús caminando, y dice: si no guardad mis mandamientos, no seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, en ese momento, cuando el hijo pródigo, bañado en lágrimas, arrepentido y convertido, en ese momento, pues dice: Padre, he pecado contra él. Ya lleva su discurso: he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, hazme como uno de tus jornaleros. Él se estaba humillando. Y dice la Escritura que al soberbio Dios lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerquitas. Cuando una persona se humilla delante de Dios, ya después Dios no lo humilla. Al contrario, experimenta la gracia. Y el hijo pródigo experimentó la gracia. El padre se abalanzó, dice que fue corriendo, y eso era algo indignante para un hombre adulto, porque se ciñó sus lomos, significa que alzó sus faldas. Recuerden la vestimenta de los judíos. Entonces la gente le dio las rodillas, y eso era algo indignante, pero a él no le importó, porque se abalanzó para cubrir al hijo, porque estaba escrito de que aquel que ofendiera al Padre, sáquenlo y apedréenlo. Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Se abalanzó para recibir tus azotes, tus clavos, la corona de espinas. Entonces se habla del Padre de misericordia. En ese momento, cuando el hijo se arrepintió, ese hijo pródigo está representando a los nacidos de nuevo, hermano, a nosotros, a los que hemos creído en Él. Porque primero dijimos: no, en Él, a mi manera yo lo hago. Yo sigo robando, yo hago esto a mi manera. Pero hubo un momento cuando nos presentaron el Evangelio y nos vimos sucios delante de Dios, ahí en medio de los cerdos. Tal vez vino una convicción ahí en el baile, o ahí robando: no te lo robes. La conciencia que Dios ya no voy a hacer esto. Y arrepentido venimos a Dios. En ese momento, cuando el hijo pródigo experimentó la gracia del Padre, la misericordia del Padre. Misericordia significa que no hemos recibido el azote por el pecado que hemos cometido, pero también extendió su gracia, porque dijo: ponerle un vestido. ¿Cómo llegaría el hijo? Todo apestoso a cerdo, sucio. Así venimos a los pies de Cristo, hermanos, y no nos va a dejar como venimos. Él quiere que nosotros también voluntariamente vayamos corrigiendo, como evidencia de que nos hemos arrepentido. En ese momento él les dijo: ponerle un vestido nuevo. Pero no le preguntó: ¿dónde es el dinero? ¿Dónde está el cambio? Él nos acepta tal y como venimos. Sencillo, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Dice que Él toma todos nuestros pecados y los echa en lo profundo de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Ya no trae condenación, hermanos, a los que están en Cristo.
las cosas viejas pasaron. Ya no hay condenación. En ese momento dijo, traerle calzado. Porque un esclavo andaba descalzo, pero el hijo también dijo, traerle un anillo. ¿Por qué? Porque hablaba de la heredad. Con su anillo ya podía firmar, pagar, traerle un anillo. Y dice, y matemos el becerro gordo, porque mi hijo muerto era, ya revivido. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Muertos. Pero al haber creído, hemos nacido de nuevo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Pero ¿qué cree? No termina ahí. La historia dice que cuando venía el hijo mayor, escuchó el tamborazo, el mariachi, qué sé yo, ¿qué está pasando? Y vino un siervo y le dijo, tu padre ha recibido a tu hermano, al que estaba ya perdido, lo recibió y mató el becerro gordo y está haciendo una fiesta. Y dijo, Nel, se enojó. Y él no se había ido. Mire, hay pecados que se ven como un adulterio. Lo cacharon, que lo cacharon robando, que lo cacharon en su mentira. Pero hay otros pecados que van internos, los que no se ven, cuando hay avaricia, codicia, amargura, resentimiento. ¿Por qué no perdonas? ¿Qué no entiendes de perdonar? Bueno, entrégaselo al Señor, entrégale tu dolor, entrégale esa avaricia, porque la abundancia del hombre no consiste en las cosas que posee. Sencillo, hermanos, no está complicado el evangelio. Es por eso de que hay veces que uno batalla porque está luchando con su carne. Por eso, flojitos y cooperando. Habla, Señor, que tu siervo oye. En ese momento el hermano mayor no quiso entrar. Entonces salió el padre, igual como lo hizo con su otro hijo, a recibirle y dijo, hey, tu hermano ha regresado. Y le dijo, fíjese el enojón, el amargado, yo todo el tiempo estoy contigo y nunca me has dado un cabrito. Y a este que andaba con ramero, ¿quién le dijo que andaba con ramero? No dice la Biblia que andaba con ramero. Mire la dureza de corazón, todo lo que puede provocar. Criticar. ¿Me estoy comunicando, hermano? Entonces en ese momento, y a mí no me has dado nada. Pero dice la Escritura que el Padre lo repartió a ambos. Póngame mucha atención, aquí estoy culminando. En ese momento el hermano mayor ya había recibido, y el hermano mayor por cultura recibía el doble. Si hay 5 hijos, el mayor recibía la parte del padre. En este caso nada más había 2 hijos. Le repartió al menor. Esa es tu parte. Pero mi parte y la parte de tu hermano, esa ya es de él. Pero el hermano mayor vivía bajo el techo de su padre, pero no conocía a su padre. Tenía un nombre, pero no una identidad. No conocía al padre. Es como como dice, que no tiene padre. Bastardo, sí, como un bastardo, porque no conocía al padre. El otro lo negó, pero después lo reconoció. Pero el otro mayor no lo aceptaba como padre, lo aceptaba como su patrón. Era lo que hacían los fariseos. No vivían al Padre. Y Jesús sabía quién era su Padre. Él tenía su propia identidad. Pero los fariseos y el hermano mayor, él decía, no conocía al Padre, era como un bastardo. ¿Quién es tu padre? Pues yo trabajo ahí en la hacienda esa. Pero mi padre, pues nada más de nombre. Pero no había una relación, aunque vivía en la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así hay muchos que pueden estar en la iglesia, pero no conocen al Padre, porque no tienen una nueva identidad en Cristo.
Y una nueva identidad habla de que yo conozco a mi Padre y digo, Abba, Padre, porque Él me ha adoptado como su hijo. Mas aquel que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le ha recibido, que ha creído en su nombre, en la obra salvífica del Señor, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Léanlo, el Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, en ese momento, el hermano mayor no quiso entrar y no entró. Y ahí termina la parábola. No quiero. Ahora, ¿el padre no le ofreció que entrara a la fiesta? Sí, pero él no quiso. Así muchos pueden estar en la iglesia. No quiero. Pues no quieras. Ahora sí que Dios no va a dejar de ser Dios porque no quieras. Dios seguirá siendo Dios contigo o sin ti. Si yo predique o predique alguien más. Dios no nos necesita a nosotros, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que si quieres, bien. Por eso, el creer es una voluntad propia, hermanos. El amar es una decisión. Tú decides. Tú decides amargarte, tú decides guardar rencor, o tú decides amar. Es una decisión. Y el hijo mayor decidió no entrar. ¿Qué mostró? Su tacañería, su amargura, resentimiento. ¿Por qué? ¿Porque el padre era malo? No, el padre fue bueno. Con los dos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bien. La Escritura dice esto. En 2 Tesalonicenses, aquí ya vamos a hablar, ya estoy terminando la última escritura que tengo. Y eso no me lo crea mucho. El punto es de que Pablo está presentando con aquellos que no recibieron la salvación, pero no porque no se le haya sido ofrecida, porque la Escritura dice que Dios quiere que todos sean salvos. Cada quien decide. Hay algunas denominaciones que dicen, no, a unos los tiene para hijos de Dios y otros para la condenación. No, la Escritura es muy clara cuando dice, y Dios quiere que todos sean salvos. Pero algunos dicen que no, deciden no. Algunos de nuestros hijos, lo digo esto con mucho respeto, pero con la autoridad de la palabra de Dios, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. Algunos de nuestros parientes. Y yo sé que eso ya caló, ya por eso me dijeron amén. Pero así es, hermanos. Cada quien decide. Yo predico, usted decide. Ahora, mire lo que va a pasar. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con aquellos que no quisieron? Bueno, para empezar, la condenación del infierno. Y no va a ser de un ratito. Alguien dijo, con que me toquen la orillita. No, dice Dios. No, hasta adentro, porque no quisiste. ¿Cuántas veces se te presentó el Evangelio y no quisiste? Llega un momento donde dice, ya no le eche las perlas a los cerdos. No lo dije yo, lo dice el Señor. Amén. Le digo con respeto, pero para entender el punto. Pero dice Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, versículo 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, habla del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí estamos hablando de la batalla de Armagedón. Ya compartimos esa enseñanza de los tiempos finales. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo está hablando de Satanás manifestado en carne. Obviamente que está hablando de el hijo de maldición o iniquidad, el hijo de perdición. Son sobrenombres que tiene el anticristo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque él es padre de mentiras y miente a más no poder. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está hablando que va a engañar, va a mentir a quienes, a los que se dejan. ¿Pero por qué? Porque no recibieron. Yo presento este ejemplo. Imagínense en la Navidad. El padre ya tiene el regalo para sus hijos, sus 5 hijos. De los 5 hijos, hija, aquí está el regalo, y la niña lo recibe. Gracias, papi, eres el mejor papá del mundo. Como el día de hoy. Todos dicen, es el mejor papá del mundo. Pero resulta, y le dan a otro. Ten el regalo. Y el niño lo recibe contento. Gracias, papá. Tú eres el mejor papá del mundo. A lo otro también.
Pero llega con uno y el otro está así con cara de, yo no fui, cara de limón. Como el hermano del hijo pródigo, que no quiso. Así está. Y luego le dice, le ofrece, aquí está el regalo, no quiero. Aquí es porque no lo recibió porque no se le ofreció o porque no quiso. Porque no quiso. Repito el versículo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron ¿qué? El Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo comienza el ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implica? Un arrepentimiento. Sigue diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. ¿Por qué los que iban con Jesús le seguían? Ellos seguían, Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y se enojaron y lo querían matar. ¿Por qué? Porque no recibían el amor de Jesús, aunque creían en Él, pero no habían nacido de nuevo todavía. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Creen en la ciencia. No estoy diciendo que la ciencia sea mala, pero mucha ciencia te lleva al Evangelio, hermanos. Poca ciencia te lleva a perderte. Aquellos, por ejemplo, que creen en los extraterrestres, que un día va a llegar un platillo volador, ok, síguelo esperando. O que te van a llevar a la luna, que Elon Musk está haciendo ya en su casa, que no sé qué. Bueno, Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Dónde va a subsistir? En la tierra. En la luna no, ni en Marte, ni donde quiera, no. Ahora dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Como diciendo, no quieres, pues ahora te va el engaño. Y van a creer en el engaño. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdad vino al mundo, pero los hombres amaron más la mentira que la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad no es un concepto, hermanos. La verdad es una persona y se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la maldad, en el pecado. ¿Me explica, hermanos? Póngase sobre sus pies para que oremos y que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta cuando se nos presentan el Evangelio. Porque no es solo seguir a Jesús, es guardar, retener, perseverar, persistir, mantener, permanecer en Cristo, en una nueva identidad, abandonando la vieja naturaleza y naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Con esto despedimos a nuestros hermanos, vamos a ministrar a la iglesia. Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones.